Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Nuevamente estamos en esta magnífica plataforma de amigos exitosos para compartir una linda historia, un libro bestseller internacional con una escritora extraordinaria desde México, Verónica Domínguez, que le damos la bienvenida en esta oportunidad. Hola Verónica, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, doctor Heredia, muchas gracias. Es para mí un verdadero honor estar aquí con todos ustedes y pues gracias por la invitación para compartir un poco de mi experiencia. ¿Verdad que verdaderamente vi tu título y tu libro? Es primera vez que veo un título así, ¿no? Pero es muy maravilloso que le hayas escrito Adicción a la A la depresión, cómo depresión. salir de este infierno. Y Así gracias a es. Dios que fuiste librada, ¿no? A través de ciertas herramientas que comenzaste a tener para la vida y cuál vamos a desarrollar en este espacio para que todos nuestros oyentes que nos ven a través de las redes sociales y a través de la audiencia también que nos puedan apreciar, compartir de esta historia tan impresionante. Quisiéramos saber primeramente quién es Verónica Domínguez. Ok, doctor, claro que sí. A grandes rasgos, pues de entrada soy una persona que en la actualidad tengo 43 años, madre de dos hijos, mayores ya, uno de 18 y el otro de 19 años, y una persona que desde pequeña empezó a conectarse con episodios de tristeza y a la edad de 20 años, eh, estas diversas emociones que había vivido empezaron a manifestarse en mi cuerpo físico. Entonces, me defino de entrada como creación de Dios, independientemente de todo lo que uno como persona, ¿verdad?, ha desarrollado en la vida, pero mi identidad es esa como alguien que fue creado por un ser maravilloso y que nos ha dado un propósito aquí en esta vida. Oh, qué lindo, ¿eh? Qué maravillosa expresión, muy espiritual y bastante profunda. Cuando Así es. escribes este libro, Adicción a la depresión, cómo salir de ese infierno, desarrollas 8 capítulos en tu maravilloso libro, el cual quisiéramos compartir algunos para que nos des un perfil más o menos de tu historia, porque valga la redundancia, uno cuando escucha de adicciones, mayormente se imagina, ¿no? A drogas, a materiales tóxicos, a que uno interviene en una forma crónica en una persona, pero la adicción a la depresión verdaderamente, para mí es Ujú. la primera vez que lo veo como un título y saber que alguien se forma dependencia, ¿no? De esta situación emocional. Y tú empiezas en tu primer capítulo cambiando desde la raíz. O sea, ¿qué te llevó a ese cambio para que a tus 20 años entraras en esa situación de lo que estamos conversando? Así es, doctor. Realmente lo que a mí me llevó a mi recuperación es precisamente entender, conocer cómo funciona nuestro cuerpo, porque yo dentro del libro también hago una analogía entre una computadora y el cerebro, a nuestro cerebro. Entonces, sucede que vamos a poner el ejemplo de una computadora, siempre lo he mencionado, en manos de un experto se le va a poder sacar todo el provecho, el beneficio, la persona experta va a saber cómo funciona el equipo y por ende lo va a hacer trabajar muy bien. Y esa misma computadora en manos de un inexperto es posible que se bloquee, no va a saber cómo funciona y de repente tal vez va a pedir ayuda, pero si pide ayuda a alguien que tampoco sabe, ¿verdad? Pues entonces es como ir aprendiendo sobre la marcha y puede que el equipo termine bloqueándose o hasta rompiéndose. Entonces, lo mismo sucede con nosotros, los seres humanos,
cuando desconocemos cómo funciona nuestro cerebro o cómo funcionamos, de qué estamos hechos, por qué, y una serie de preguntas que empecé a hacerme y empecé a documentarme al respecto, fue como pude empezar a tener esa sanación interna. Entonces, eso fue lo que me llevó de entrada tener o adquirir un nuevo sistema de pensamiento, porque me di cuenta que lo que había aprendido desde niña realmente no era así. Entonces, esta información fue como la plataforma para mí donde vino precisamente mucho entendimiento y el poder a mí llevarme a sanar esta enfermedad. Sí, está muy correcto lo que menciona, ¿no? Del otro lado del camino. Pero vamos a ver un poco cuando estabas dentro del camino de la depresión, porque atraviesas, según tus escritos, un estancamiento emocional. Emocionalmente te estancas ahí, te estacionas y comienzas a practicar contigo mismo, ¿no? Ciertas adicciones a un ambiente, todo ello, ¿no? Y es importante saberlo porque a través de tu libro también es un libro preventivo. Es un libro Así es. preventivo porque si vemos algunas causas, podemos tomar ciertas precauciones de las personas que van a adquirir tu libro como un libro también de ayuda. Así es, doctor. Sí, el estancamiento viene porque normalmente una emoción de esta índole nos paraliza cuando no sabemos, ¿verdad?, cómo avanzar. Es buscar la forma de salir, pero no encontrar el camino. Entonces, vienen muchos sentimientos también como la culpa, como el resentimiento, la frustración. Entonces, sucede algo que yo le llamo así estancamiento emocional y que también la psicología precisamente así le llama. Sí, muy, muy interesante, pero fíjate, cuando alguien quiere o va entrando en un cuadro de depresión, muchas veces se influye el contexto familiar, alguna crisis de pareja, a una frustración económica, circunstancias del contexto que estamos viviendo que nos van a llevar a encauzarnos tal vez en un cuadro depresivo, ¿no? Porque no tenemos las herramientas para resolverlos y emocionalmente vamos cayendo en un vacío interior porque nada nos va Ujú. satisfaciendo para salir de esa situación emocional en que nos encontramos. ¿Cómo fue tu ingreso a ese estado? ¿Qué tu contexto familiar? ¿Qué pasó contigo? Ok, mire, lo que pasó conmigo es que a la edad de 8 años, mis papitos, a los cuales quiero muchísimo, por supuesto, y de ninguna manera los juzgo ni los señalo por esta situación, simplemente ellos en su momento tomaron ciertas decisiones, tuvieron que irse del seno familiar por los motivos, ¿verdad?, que ellos hayan tenido. Entonces, desde esa edad, yo era la mayor de 3 hermanos, y desde esa edad yo empecé a conectarme con estas emociones, ¿verdad? De sentimientos Esos de vacíos que tristeza. se fueron dando de la separación de tus padres, algo así. Así es, porque fue los primeros años una etapa muy feliz, muy bonita, muy contenta de tenerlos a los dos a mi lado, y de repente ver que se habían ido, Se quiebra algo, ¿no? fue Se quiebra algo ahí, ¿no? Se quebró bastante ahí. A exactamente, una ajá, temprana bien. edad. Así es, viene una situación muy difícil que en ese momento pues no lo comprendí, y vinieron bueno, estos episodios de dolor, de ausencia, y fueron los que de alguna manera se fueron prolongando hasta mi edad adolescente, porque en esa etapa nos quedamos a vivir con nuestros abuelos, y ellos pues maravillosos también. Pero normalmente uno cuando a esa edad, ¿verdad? Cuando eres chico, te enfrentas a esta situación,
pero además sucede algo muy curioso y muy importante que tomemos en cuenta los adultos, porque sucede que como niños estamos viviendo una ausencia y de repente nos rodeamos de comentarios, de pláticas que fomentan en nosotros este dolor, ¿verdad? Y que nosotros como niños no lo expresamos. Es decir, escuchamos a nuestras familias, a nuestros vecinos, hablar de la situación que nosotros estamos viviendo. Por ejemplo, sus papás se fueron o de comentarios así, ¿verdad? Claro, Que muchas veces sucede, ¿no? Que cuando te quedaste con tus abuelitos, bueno, tus padres te fueron, tenías ausencia de padre y de mamá, pero hay ciertas personas que vienen alrededor, en vez de apoyarte emocionalmente, más cultivan y hablan más de ese mismo vacío que estás llevando, ¿no? Y vos no así sabes es, cómo expresar, ¿no? Cómo expresarlo porque son mayores y la forma como pedir auxilio y decir que no hablen de eso, a veces suena algo irrespetuoso cuando uno lo que quiere reclamar porque son adultos, ¿no? Y siempre uno dice, no, bueno, el adulto tiene la razón, pero las palabras nos están calando a nosotros en nuestras emociones cuando tenemos que resolverlas, pero no nos están ayudando, antes nos están haciendo daño en tu adolescente, como estás explicando. así es, y es por eso que yo lo mencioné en mi libro, que más que nada hacer conciencias como adultos de las pláticas que tenemos delante de los niños, de qué hablamos, Muy bien, muy bien. y si eso les está afectando a ellos, porque los niños aparentemente están jugando, pero créanme que están muy pendientes de lo que nosotros como adultos platicamos. Sí, esa es la Entonces, verdad. así es. Y la edad del niño funciona a nivel subconsciente, es decir, todo lo que ella, toda la información que se recibe en los primeros años de vida se queda registrada en nuestro subconsciente y esa es la información con la que empezamos a vivir desde muy temprana edad. Nos toca desafortunadamente a muchos niños conectarnos con la tristeza. Aprendemos a sufrir desde muy chiquitos en realidad y el entorno no nos ayuda, ¿verdad? Como lo que mencionaba ahorita. Sí, porque Y fíjate, vamos un poquito despacio porque me interesa bastante el tema y quiero que las personas que nos escuchan, aparte de conocer tu libro, por tu experiencia, podamos aprender todos, ¿no? De tal manera que así es, podamos tener una cultura preventiva y tomar una conciencia como padres para hacer un buen contexto más saludable para los niños, que son las efectivamente, víctimas de decisiones ajenas a que ellos no la buscaron, pero ellos han así sido es. las víctimas y crecen, ¿no? Una situación bastante desagradable para ellos. Así es, doctor, efectivamente, somos, claro que los adultos lo hacemos de forma inconsciente porque ni siquiera nos damos cuenta, ¿verdad? Simplemente estamos inmersos en nuestras pláticas, en nuestra rutina y pensamos que los niños están bien, que están jugando, que están entretenidos y no cuidamos esos detalles que son muy importantes. Yo lo viví desde niña y me tocó aislarme, me tocó encerrarme de alguna manera en mi mundo y claro que eso, conforme fui creciendo, pues fue potencializando en mí ese dolor emocional que traía. Sí, y empiezas a tener situaciones agresivas contra ti misma, ¿no? Tratando de destruirte de diferentes maneras, porque es un doble discurso, ¿no? O sea, quieres ayuda, quieres auxilio, pero tu discurso es contrario, ¿no? Porque de alguna manera quieres ayuda, pero es un discurso de, uno se va autodestruyendo con la finalidad que llame la atención, ¿no? Pero no nadie nos escucha. Esas emociones silenciosas. Así es, efectivamente. Entonces, te vas en mi caso, la necesidad, vamos a decirlo así, esa necesidad de protección, de cuidados, se dio y fue creciendo. Llegamos a la edad adolescente y el sentimiento continúa, ¿verdad? Y uno puede llegar a adulto y ese sentimiento desafortunadamente ahí está arraigado como un programa, como una creencia, como una emoción memorizada ya en nuestro cuerpo. Sí, porque hay carencia de afecto, carencia de paternidad, carencia de una identidad familiar, ¿no? Y uno crece
huérfano, aunque están ahí presentes, pero uno crece huérfano Sí, emocionalmente, ¿no? así es, Uno crece huérfano emocionalmente y son situaciones que no efectivamente. solamente pasan a diario, solamente que nosotros no las identificamos como tal, ¿no? Así es, efectivamente. Así es, doctor. Y cómo porque llegas a una etapa donde comienzas como comportamientos destructivos para ti. Ajá, mire, una emoción limitante, una emoción destructiva como lo es la depresión o como lo es el odio o como cualquier otro resentimiento, tarde que temprano nos va a arrastrar a manifestar en nuestro cuerpo físico alguna enfermedad. Y ya tenemos que enfrentar no solamente el hecho de vivir desde una emoción, sino desde el dolor de una enfermedad física. Porque, como bien lo decía, con respecto al título de adicción a la depresión, normalmente escuchamos adicción y pensamos que puede ser siempre algo externo, es decir, una droga, alcohol, pero lo cierto es que nuestro cuerpo también genera sustancias químicas. Es decir, nosotros cuando tenemos un pensamiento, produce una reacción bioquímica en el cerebro y el cerebro en cuestión de segundos envía estas señales químicas al cuerpo y el cuerpo responde también activando, produciendo sustancias químicas. Y ahora ya el cuerpo le dice al cerebro que ahora se siente tal y como él está pensando. Entonces, si nos conectamos por mucho tiempo con estos pensamientos destructivos, con el dolor, con el odio, por consecuencia estamos produciendo en nosotros sustancias químicas nocivas. En pocas palabras, nos estamos envenenando todos los días porque estamos viviendo ya desde una emoción, desde el pasado. Dejamos de vivir el presente y seguimos viviendo desde aquello que nos pasó hace muchos años. Uh-huh. Entonces, ¿qué sucede? Que tarde que todo esto, obviamente, nuestras células se habitúan, se vuelven adictas a estas sustancias en un nivel muy profundo del cual nosotros no somos conscientes. ¿Sí? Porque nosotros normalmente pensamos, llegamos a sentirnos víctimas de las circunstancias o de otras personas. Y llega el momento en que decimos, es que yo soy así por lo que me hizo mi pareja. Yo soy esta persona, yo padezco depresión porque en un pasado mis papás me hicieron tal o cual cosa. Cuando realmente es nosotros de forma muy personal, ¿verdad? Ahí es donde ejercemos este libre albedrío, donde nosotros decidimos si nos estancamos desde en ese dolor o crecemos a nivel personal. Pero eso sucede, nos sucede y no nos damos cuenta. Uno se hace Entonces, uno se hace dependiente, se acostumbra, ¿no? Porque hay gente que se acostumbra a esos cuadros y ya lo hace también como un estilo de vida. así es, efectivamente. Y llega, como le decía, nuestras células se habitúan a esto y un hábito básicamente se da cuando el cuerpo eh, actúa, cuando actuamos ya desde el sentimiento y no desde la mente. Es decir, muchas decisiones las tomamos desde nuestra emoción y pensamos que razonamos, pensamos que las decisiones las tomamos con nuestra mente, cuando en realidad, como el cuerpo ha memorizado tanto estas emociones como cualquier otro hábito, como cualquier habilidad que has aprendido, entonces ya no somos nosotros quienes decidimos, ya llega el momento de que es el cuerpo el que decide y pensamos nosotros que estamos tomando una decisión correcta. Pero muchas veces ya es como cuando aprendes a conducir un auto. Al principio que lo estás aprendiendo a conducir, pones conciencia en cada paso que vas a dar, si vas a mover el volante, si vas a poner el clutch, vas muy concentrado, estás poniendo ese 5% Atención. de nuestra
de nuestra mente consciente exactamente en aprender esta habilidad. Pero ¿qué pasa cuando la aprendes muy bien? Ya no necesitas poner esa conciencia en aprender, ya puedes hablar por teléfono, ya puedes ir platicando con tu copiloto y ya el cuerpo va conduciendo. Ya no, Espontáneamente, ya ¿no? puedes, exactamente. Automáticamente. Automáticamente, exactamente, porque ya tu cuerpo lo aprendió a hacer muy bien. Lo mismo sucede con nuestras emociones. Llega el momento que te sientes una persona deprimida, llega el momento o una persona que ha vivido mucho tiempo con una emoción limitante como esta, llega el momento, porque a mí me pasó, en que de repente te sientes triste y dices, pero ¿por qué estoy así si no me está pasando nada en el exterior? Simplemente está habituado tu cuerpo a vivir así. Y al más mínimo estímulo del exterior te vas a sentir así y no vas a entender por qué. O reaccionas tal vez con ira, con odio, con rencor y es como una forma automática ya. Ya lo aprendiste a hacer muy bien y simplemente al mínimo estímulo del exterior vas a reaccionar porque ya está habituado tu cuerpo a vivir. Tus células básicamente han nadado en todas estas emociones. ¡Wow! ¡Qué científica, qué ciencia! ¡Wow! Todo eso está en tu libro. Gracias, doctor. Qué Sí, lindo, ¿eh? No, está dando una charla de neurociencia emocional, todo ello, ¿eh? Está creo. bonito. Gracias, gracias, gracias por toda esa apertura. Pero Sí, dime, ¿cómo gracias. de ahí comienzas son 20 años, 20 años no es nada saludable por 20 años tener todas esas crisis emocionales, toda esa dependencia de esa adicción. ¿Y cómo puedes llegar a ir a salir de esa situación, de ese infierno de vida, ¿no? Porque no solamente cuando estás en una adicción, no solamente eres afectada, no solamente te afectas a ti misma, sino afectas también a la familia que está cerca de ti. Claro, claro, definitivamente, así es, doctor. Pues mire, a la edad de 20 años a mí se me empezó a manifestar esta emoción de forma física. Es decir, me empezó a doler el corazón. Un dolor como cuando te duele un músculo. Ujú. Yo comprendí que era a raíz de todo este sentimiento que yo traía, porque uno muy en el fondo lo sabe, ¿verdad? Cómo has vivido y de repente Pero te era como empieza a... algo ya psicosomático que afloró ya algo emocional a tu cuerpo. Exactamente, ya se empieza a manifestar en el cuerpo. A raíz de eso, pues me habitué a vivir así, el dolor era cada vez más intenso, a veces aparecía, a veces desaparecía, ¿verdad? Pero estaba ahí siempre acompañándome, como un fiel amigo. Busqué ayuda en su momento psicológica, pero pues no pasó nada. Entonces, te pierdes en tu rutina y te acostumbras hasta cierto punto a vivir así. Pero llega el momento en que tocas fondo y que la misma vida mismo te obliga a buscar ayuda, a buscar una solución. Y es precisamente cuando empiezas a buscar ayuda, a desear cambiar, a desear sanar, es cuando llega la solución a tu vida. Porque nosotros tenemos algo en nuestro cerebro que se llama sistema de activación reticular. Y cuando tú quieres algo, nuestro cerebro funciona como un receptor. Entonces pasa, por ejemplo, que si tú te quieres comprar, en caso de las mujeres, te quieres comprar un vestido negro, entonces vas a salir a la calle y vas a ver por todos lados que alguien, te vas a conectar precisamente con las mujeres que traen ese vestido negro, por ejemplo, o el hombre que se quiere, o cualquier persona que se quiere comprar un auto rojo. Sales a la calle y vas a empezar a ver todos los autos rojos. Tu cerebro funciona como esa antena y dices, ah, ok, mira, ese es como ese auto, ¿por qué no este? Lo mismo sucede a nivel emocional. Si nosotros nos sentimos víctima, entonces la vida nos pone en una frecuencia donde van a venir más situaciones para que nos sintamos víctimas o para que nos sintamos culpables. Yo batallé mucho con la culpa y la vida me daba más motivos para sentirme culpable. Entonces, ¿qué pasa cuando quieres sanar, cuando quieres la cura, cuando deseas ya
cuando te preguntas y dices, esto no puede ser todo lo que hay en la vida, tiene que haber algo más que puedo hacer, yo quiero sanar, yo quiero cambiar, yo quiero vivir, yo quiero ser feliz, yo quiero salir de esta situación. Y pasa lo mismo, tu cerebro se conecta precisamente con esa emoción, con ese coraje, y llega a tu vida esa información que tú estás buscando. Y eso fue lo que pasó conmigo. Yo llegué a un punto en el que toqué fondo, mi corazón me dolía mucho, ya no tenía ánimos ya de pararme. O sea, que te Era daba, una situación. discúlpame, te daba hasta desde cuando te dolía el corazón. ¿Qué es lo que sucedía? ¿Era como preinfarto, infarto? Si tú si Yo fuiste me a tratarte de una paralizaba. manera con un cardiólogo. Yo sabía que era esto, yo lo sabía, que era la tristeza, porque yo era como una carga de tristeza emocional, de culpa, de dolor, y sentía esta opresión en el pecho, y yo lo que hacía era acostarme, paralizarme. De repente buscas ayuda, pero la ayuda que buscas es, por ejemplo, posteando algo en redes sociales, buscando a alguien que te quiera tal vez, pero las personas no lo comprenden y tampoco es juzgar a nadie, ¿verdad? Nosotros muchas veces en nuestra vida, cuando vivimos una emoción como esta, siempre vivimos desde dos caras. La realidad que estamos sintiendo y hay un vacío y dentro de esa realidad y la cara que mostramos al mundo, porque no podemos ir por la vida diciendo tengo depresión, ¿verdad? Me siento mal, me siento triste, ayúdame. La ayuda que se pide es disfrazada, pero obviamente las personas a nuestro alrededor, cada quien está en su mundo. Por eso la solución la tenemos que nosotros encontrar en nosotros mismos. Entonces, pasa que me empiezo yo a conectar con este deseo de cambiar, me alineo con esa frecuencia y empiezo a recibir esta información. Empiezo a encontrar. ¿Por qué? Porque ya mi cerebro ya había activado ese anhelo de cambiar, ese deseo de salir de esa parálisis mental, vamos a decirlo así, y emocional. Y empiezo a encontrar libros que me explicaban, más que nada empiezo yo a poner atención en eso, porque siempre llegaban, pero yo estaba sintiéndome víctima, entonces mi cerebro no se conectaba con la ayuda, sino se conectaba con el problema. Ajá, entonces cuando me empiezo a conectar con la situación, cuando yo de forma personal empiezo a ver la solución, empiezo a ver la solución y empecé a leer diversos libros, cómo funciona el cerebro, por qué podemos vivir en una emoción limitante y empiezo precisamente a poner en práctica, primero a aprender la teoría y luego a poner en práctica las herramientas. Fue como un proceso de prueba y error, porque yo estaba decidida a llegar hasta las últimas consecuencias para salir de esta situación por mis hijos y por Ah, mí ya también. tenías tus hijos. ¿Cuántos hijos tenías en ese momento que estabas con todo Mis hijos, ese? ya estaban mis Dos hijos, hijos, los dos hijos mis dos. tenías ya. Ahí Sí, estabas. porque yo, O sea, en la depresión también te casaste. Estando deprimido te casaste. sí, es que mire, yo haga de cuenta que yo a los 20 años empecé ya a sentir este dolor en el pecho. Yo me caso en ese trayecto, me caso, nacen mis hijos, pero el dolor ahí estaba. Entonces, mis hijos crecen, yo prácticamente estaba en esta situación, o sea, en algunas ocasiones, obviamente, ¿verdad? Uno disfruta de la vida también, pero sabes que estás sufriendo muy en el fondo, que esto no lo has podido superar. Entonces yo tardé 20 años así, 20 años hasta que mi corazón de plano sí ya, yo lo sentía cada vez más, más doloroso, más en agonía, vamos a decirlo así. Ya mis hijos ya estaban grandes, ellos básicamente crecieron y yo estaba inmersa en esta situación, ¿verdad? Que se fue potencializando. Ajá. Hasta la edad de los 40 años, básicamente mi proceso comenzó hace 3 años, pero yo 20 años básicamente estuve sin encontrar esa salida. Sí, porque es como que uno también comienza a manejar esa adicción con una apariencia, ¿no? Como que no pasaba nada, ¿no? Me puedo casar, tengo Así mis es. hijos, como no pasaba nada, pero oigo, vive un mundo oscuro también tras de la balinas, tras de esa cortina, ¿no? Que aparentemente Así es. todo va bien, ¿no? Pero uno sabe conscientemente cómo está consigo mismo, ¿no?
Así es, efectivamente. Podemos mantener una vida, entre paréntesis, normal, pero la realidad, nuestra realidad personal es cuando estamos solos. Es Claro, la realmente verdad. quién somos. Es realmente lo que pensamos, lo que sentimos y lo que somos. Ese es nuestro estado del ser, esa es nuestra personalidad, eso es realmente lo que somos y no lo que normalmente a veces mostramos al mundo, ¿verdad? Entonces, cada uno se conoce y sabe con qué está batallando. Una de las cosas que cuando te presentaste ahora, ¿no? Y hablaste de tu identidad con Dios, ¿no? O sea, como que todo eso ha llevado a cabo Dios como un proceso de preparación para ti, para ayudar a otras personas que tal vez no tengan las herramientas para atravesar lo que tú atravesaste y podamos prevenir a través de las herramientas que tú estás mostrando, ¿no? Porque a ti también te fue dado esas herramientas, pero algo que hizo un clic en ti fue la decisión, ¿no? La decisión de cambiar. O sea, y cuando hubo Efectivamente. el clic de la decisión de cambiar, recién comenzó a aparecer ya de otra perspectiva tu visión por adquirir los libros, por autoeducarte, por aplicar contigo mismo, ¿no? Las diferentes enseñanzas que ibas recibiendo, porque si no hubo ese clic de cambio, tampoco iba a suceder un cambio. Efectivamente, doctor, así es, usted lo ha dicho, la decisión, la voluntad, ajá, el coraje. Básicamente son tres virtudes que tenemos que desarrollar para ir avanzando, porque esto es así como estar, vamos a decirlo así como bien lo menciono ahí, el infierno, yo lo comparo como con un estado mental. Entonces, estás en el infierno cuando estás sufriendo estas emociones y estás en lo más bajo, vibrando en lo más bajo emocionalmente, mentalmente, porque estás sufriendo. Entonces, ¿qué tienes que hacer para avanzar? Como usted lo dijo exactamente, la decisión, el deseo, y es lo que nos va a ayudar a ir superando estas emociones, así como ir ascendiendo en nuestra conciencia. Y obviamente que Dios, yo siempre lo he dicho, Él ya nos ha dado todas las herramientas, la maquinaria necesaria para que nosotros vivamos en un mundo, ¿verdad? Dichosos, en paz. Pero somos nosotros los que hemos perdido el camino, los que nos hemos desviado. Él realmente nos dio ya toda la facultad y nos dio el libre albedrío. Pero nosotros nos conectamos todos los días con otro tipo, no nos conectamos con él, vaya. Entonces nos perdemos, obviamente. Nos alejamos de la fuente de vida y nos perdemos. ¿Cómo volver a esa Perdemos. fuente? ¿Cómo volver a la fuente? ¿Cómo volver a la fuente? A través de nosotros mismos. El trabajo es interior, porque Dios habita en cada uno de nosotros. Dios no es un ser que está allá afuera, yo lo aprendí a ver así. No es alguien que está allá afuera viéndome a ver si me porto bien o me porto mal para castigarme o para premiarme. Realmente Dios habita en mí. Entonces es cuando yo lo escucho, cuando yo me escucho y yo me doy tiempo conmigo, me estoy dando tiempo con Dios. ¿Ah? Normalmente decimos que cuando vamos a hacer una oración, ¿verdad? Decimos, voy a hacer una oración y me encierro en mi cuarto unos 10 minutos y pienso que ya esa fue la oración que hice. Cuando realmente nosotros vivimos en oración cada segundo de nuestra vida, porque cada segundo de nuestra vida nosotros estamos pensando y estamos sintiendo y estamos siendo alguien y estamos emitiendo nuestros pensamientos y nuestros sentimientos al mundo, aunque no lo podamos ver. Esos sentimientos, esas emociones son muy poderosas y estamos pidiendo, no nada más el momento que pensamos que nos encerramos a orar, constantemente estamos en oración, ya sea para bien o para mal, pero estamos pidiendo. Ya sea que estemos pidiendo al Dios perfecto o al Dios que nosotros hemos creado o al Dios equivocado. Y eso es lo que viene a nuestra vida. Entonces, cuando nosotros empezamos a escucharnos y a ser conscientes que Dios habita en nosotros, y analizar qué realmente, qué estoy sintiendo y a ser consciente, ¿verdad? De qué estoy pensando y qué estoy sintiendo y quién estoy siendo, es cuando empezamos a conectarnos y a, más que nada, a despertar nuestra conciencia.
qué buen mensaje. Vamos a un poco a socializar esta entrevista con nuestros compañeros aquí presentes. Voy a invitar a Marisol Paredes. Buenas tardes, bienvenida. Si tienes alguna pregunta acá con nuestra invitada especial, Verónica Domínguez. Claro, claro que sí. Muy buenas tardes, Heredia Pardo. Excelente tu programa, amigos exitosos. Muy buenas tardes, mi querida Verónica. Encantada de Gracias, conocerte. gracias, Efectivamente, ese tema es súper poderoso, muy poderoso, gracias. porque Sí, la depresión, si tú no decides dejarla atrás, te come y te pierde, así es, definitivamente. Una de las raíces es tener en cuenta, como tú dijiste en un principio, que los padres tienen que tener conciencia de su comportamiento delante de sus hijos. No pueden menospreciar que sean pequeños y el que no van a entender. Los niños captan en el subconsciente, los recuerdos quedan. Y eso es lo que te lastima hasta adulto. O sea, ni siquiera es que tú digas, bueno, cuando fue niño o fue niña, le pasaron todas estas cosas y ya se olvidó, qué bueno fuera. así es, No, queda en el inconsciente. Y cuando esa persona ya es una persona adulta, aún sufre. Sufre por los así malos es, recuerdos, sufre por lo que vivió con sus padres. po- Por eso es tan importante que esos padres, antes de comprometerse, estén seguros de querer formar una familia. Porque los niños no piden venir al mundo y después, me arrepentí, no era lo que yo quería, no era lo que yo buscaba y me busco otra pareja. ¿Y esos niños qué? Hay que ser muy responsables, de verdad. Yo también estoy en un proceso de enseñarle eso a los futuros, a las futuras parejas. Estoy haciendo también una campaña con los adolescentes porque la raíz viene de ahí, porque ahí empiezan a emparejarse y haciendo campaña para que tengan conciencia que formar una familia no es cosa de juegos, porque así es, después vienen los niños y es una cadena que no va a terminar nunca si vamos pensando en probar acá y probar allá. Hay que ser conscientes y responsables. Y mira, Verónica, justo en mi grupo, yo tengo un grupo que se llama la Wonder Woman, que yo doy ayuda a esas mujeres que están justamente con depresión, que están abandonadas. ah, ok, Pero hay el caso en particular de una chica que justo ha ingresado recién. Esta chica tiene una depresión totalmente extrema, a tal punto de que quiere vender su riñón. ¿Te das cuenta, amiga? Es una cosa, pero que yo me pongo a pensar y yo le digo a ella, pero ¿cómo es posible? Tú tienes 3 niños, inclusive ha pensado en suicidarse, ha pensado en suicidarse. Y yo le digo, ¿cómo es posible? Tú tienes 3 niños y tú piensas en suicidarte, ¿quién va a ver a esos niños? así ¿Quién se va a hacer cargo de esos niños? Entonces la depresión, mira lo que causa en una persona, a eso voy. ¿Cómo así una es, persona puede hasta pensar en quitarse la vida sí, por por esa supuesto, situación depresiva? ¿Qué tan importante es tu libro, Verónica? Te felicito que hayas tocado ese así tema tan delicado y que espero que las personas que estén viendo esta entrevista pues compren tu libro para que es un libro excelente de mucha ayuda para todas aquellas mujeres, es, en general a las personas, ¿no? Te así felicito, es, Verónica, por tu libro. gracias, Marisol, Felicidades. gracias, Marisol, gracias. Verdaderamente eres una extraordinaria, Verónica. Tu libro y la expresión como tú vas detallando y teniendo esa pedagogía para transmitirlo. Quiero Sí, invitar gracias. acá a Raúl, si tienes alguna pregunta, Raúl Díaz. Hola, Raúl. Está Raúl, pero no, ahí está Raúl. ¿Me escuchas? Sí, ¿Me Raúl, te escuchas ya? escucho. Si tienes alguna pregunta a nuestra invitada de hoy día. Bueno, pues sí, primero felicitarte por tu libro. Gracias, Raúl. Hay que leerlo para entenderte un poquito más, porque lo que estás diciendo es muy cierto. Nuestra juventud actual está actuando ya sin muchas reglas ni nada, pero deben depender de nosotros.
porque nosotros somos ya gente con un poco de más sabiduría en el tema de la vida. Ya hemos pasado por procesos y pues tú lo plasmas en un libro. Te felicito. Gracias, Pues la Raúl. pregunta es, ahorita se han perdido muchos de los valores por culpa de nosotros. ¿Por qué? Porque debemos hacer que nuestros hijos se hagan como nosotros queremos, a, a sabiendas de lo que tenemos como reglas de vida. Entonces mi pregunta sería, ¿qué debemos hacer para no perder esas reglas? Ok, Raúl, de entrada, no somos culpables. Yo lo que aprendí de todo esto es precisamente a no culparme y a no culpar a nadie, porque lo que compartimos se extiende. Yo ya no quiero compartir la culpa, ni tirarla en nadie más, ni sentirla yo, ni aventarla. Más que nada, eso es lo que tenemos que empezar a sanar. Somos inocentes todos. Nuestros padres aprendieron y eso fue lo que nos transmitieron. Y nosotros de alguna manera también aprendimos a sufrir y enseñamos a sufrir. Ajá. Entonces, vamos a empezar a sentirnos así. ¿Realmente será que Dios sí nos culpa, nos juzga, nos señala? Yo creo que no. Yo creo que Él nos compadece, nos ama tanto y nos quiere ayudar y quiere que nosotros extendamos el amor, la libertad. Y eso es lo que tenemos que empezar a nosotros a no sentirnos culpables, pero sí a empezar a ocuparnos. Ajá, desde este momento ser conscientes y decir, ok, lo hice así porque tal vez en algún momento dejé a mis hijos porque era el nivel de conciencia en el que yo estaba, en el nivel de emoción, pero ahorita ya no soy esa persona. Ahora veo las cosas diferentes. Ahora siento que no debía haber hecho eso. Entonces, ¿qué puedo hacer ahorita? Desde este momento, ya no puedo regresar al pasado y el pasado ya no existe. Yo creo que ni en la mente de Dios, sino el presente, el eterno ahora es lo que tenemos. Nuestro ahora, esa es la eternidad. Entonces, ok, bueno, ¿qué puedo hacer hoy? No por el de enfrente, primero lo tengo que hacer por mí y desde mi cambio yo voy a poder ayudar a otros. Desde mí mismo, desde mí misma. Entonces, empezar a nosotros precisamente a conectarnos, a aprender a aprender a conocernos y desde esa manera que nosotros vamos elevando nuestra conciencia, vamos creciendo, vamos superando esas emociones, podremos nosotros ayudar a otros. Entonces, todos los papás, las personas que en su momento, ¿verdad?, han tomado decisiones, por algunas circunstancias su vida les ha llevado a tomar decisiones. Ajá. Entonces, también guardan ese dolor. Y ese dolor es lo que vamos ahí transmitiendo por el mundo, ¿verdad? Vamos dejando esa huella negativa. Entonces, si nosotros cambiamos, la huella que vamos a dejar va a ser positiva. Y entonces es mirarnos a Claro, nosotros desde nuestro interior. claro, hablabas de libre albedrío, pero también la palabra te dice que no hay nada nuevo en la vida. Así es. Todo ya alguien lo vivió, son experiencias de cada quien. Por eso cada quien debe ser, es un libro andante, ¿no? Cada quien Ujú. tiene sus experiencias en la vida. Libre albedrío, pues tú lo vas a ver. Pero la sanación interior te da una situación que tú ya vas compartiendo con otros, ¿no? El Así es. hacer un libro ya lo vas compartiendo. Pero Ajá. sí, no, nosotros vamos entendiendo un poco más porque nos adentramos, pero vemos con tristeza nuestras realidades de juventud que ya no respetan a los mayores, ya hay muchas cosas que cambiaron en la actualidad, Sí, pero te así es. felicito porque tú ya con este libro pues das a conocer algo de la problemática que existente y para algunos les va a servir mucho. Pues te felicito y Gracias, a seguir Raúl. adelante. Muchas Gracias, gracias. Heredia. Seguimos en contacto. Lo sigo Gracias, escuchando. gracias, Raúl. Muy agradecido por tu presencia y por tus palabras y la magnífica intervención que tienes. Verónica, este,
¿Tu libro a qué grupo de personas está dirigido específicamente? ¿A las mujeres que están en un estado de depresión, a mujeres en conflicto, a mujeres con trauma, a mujeres que están en el infierno? Ujú. Bailas a Al ser sacar, humano, al ser humano, doctor, al bailas ser a humano. sacar, bailas a sacar, bailas a Ajá, buscar pues con tu libro. sí, doctor, pues mujeres y hombres, básicamente a nivel biológico, obviamente como seres humanos, ¿verdad? Dios nos hizo de una manera, estamos hechos de igual manera, ¿verdad? Con nuestras diferencias entre mujeres y hombres, pero ciertas emociones se desarrollan a nivel básico, vamos a decirlo así, de la misma forma. Entonces, yo creo que este libro es funcional tanto para mujeres como para hombres, porque a nivel químico, a nivel celular, vamos a decirlo así también, funcionamos igual, ¿sí? Tenemos básicamente los mismos sistemas, tejidos, células, átomos, partículas subatómicas, entonces que funcionan de una manera a nivel individual y a nivel comunidad. Entonces, yo creo que este libro y las emociones realmente son las mismas. O sea, yo siento la depresión es un sentimiento y es alguien que la otra persona que lo siente es la misma situación, vamos a decirlo así, ¿verdad? Al igual que el amor es un sentimiento, ¿verdad? Que nos mueve. Entonces, el amor es en mí y es igual en la otra persona que lo está sintiendo. No podemos decir que el amor sea diferente. Claro, nuestras percepciones nos llevan a cambiar un poquito el concepto y el significado del amor, ¿verdad? Y a vivir de una manera diferente ciertas emociones, pero a nivel básico son las mismas. Entonces, por lo mismo, este libro yo creo que es funcional a nivel general, mujeres y Muy hombres. bien. ¿Dónde podemos encontrar tu libro? Acá las personas que nos puedan estar escuchando, ¿dónde pueden buscar para adquirir tu libro? Sí, doctor. Pues el libro ahorita está en la tienda de Amazon. ¿No? Ahí lo compartí, está en ¿Cuál es Amazon. cómo te buscan ahí? ¿Cómo es la aplicación que tienen que hacer? ¿A dónde tienen que hacer link? Ok, doctor, pues nada más de buscar adicción a la depresión, Verónica Domínguez, y les va a aparecer el link, ajá, Ah, del libro. buenísimo, buenísimo. Sí, Te agradezco bastante por estar con nosotros, Verónica, por gracias a tu usted, doctor. osadía para expresar de una manera tan elocuente tu libro y darlo a conocer de esta manera muy impresionante. Te felicito. Y quiero Muchas volverte gracias. nuevamente a invitar para seguir avanzando en esta didáctica que tú tienes para expresar y para ayudar a muchas mujeres. Te agradezco mucho. No sé si tienes algunas palabras para compartir para ir finalizando esta entrevista tan maravillosa. Gracias, doctor. Pues más que nada agradecer. eh, Le agradezco mucho de entrada a usted su invitación y pertenecer a este grupo de amigos exitosos que yo sé que se extenderá y crecerá y será muy, muy, muy importante, ¿verdad? Porque lo bueno siempre se tiene que extender. Entonces, yo lo agradezco y la invitación es que nos conectemos precisamente con la gratitud. Una de las cosas que a mí me ayudó a sanar es empezar a conectarme con la gratitud, con la emoción de la gratitud. Entonces, cuando te alineas a esa frecuencia, vienen más motivos para que agradezcas. Entonces, mi invitación es, vamos a agradecer las pequeñas cosas que tenemos. No, ni siquiera son pequeñas, son grandes, solo que nosotros pensamos que son pequeñas. Lo que nos llega en nuestra vida, agradecerlo todo. Y cuando lo agradecemos, vivimos en esa emoción y agradecer es fe, porque normalmente agradecemos lo que ya tenemos a nivel físico, pero la Biblia nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, todavía no lo vemos, pero si lo agradecemos, eso es fe. Entonces, esa es mi invitación, a que seamos personas de fe y que lo agradezcamos de antemano, aunque todavía no lo vemos en el mundo físico. Y créame que lo vamos a tener y vamos a vivir esa vida. Nos vamos a ir conectando con todos esos motivos para agradecer más en nuestras vidas.
Y bueno, gracias a ustedes y gracias por las personas que hoy se conectaron con la entrevista. Gracias, Raúl. Gracias, Marisol, por su presencia y su aporte y sus comentarios en esta entrevista. Gracias, María. Gracias, Verónica. Gracias, Heredia, por estar acá como autor, escritor y productor y director de este programa, Amigos Exitosos. Que Dios les bendiga. Dios es bueno. Nos estamos comunicando en nuestra siguiente oportunidad. Gracias a todos ustedes. Bendiciones. Gracias.